En nuestro texto de hoy quiero que enfoquemos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Oiga la palabra del Señor. A los esclavos les mando que obedezcan a sus amos y que les respeten, pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son malos. Dios bendice a los que, por ser fieles a Él, sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes, ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Palabra del Señor para el pueblo del Señor. Gracias a Dios. Aquí en este pasaje encontramos la palabra de Pedro hablando de varios temas, pero de hecho está recorriendo y trazando el tema de la violencia y cómo nosotros reaccionamos a la violencia. Como seres humanos tenemos una gran tendencia a emplear violencia en todas nuestras relaciones. Medimos el estatus de los demás, muchas veces en relación a la violencia, a la fuerza, al control. Tenemos como nuestros valores principales el reivindicar para uno sus derechos, de emplear violencia, control y fuerza sobre los demás, de acumular influencia y poder para sí. Son principios básicos parece todas las naciones del mundo, que queremos control, queremos amontonar para nosotros mismos y queremos que nuestros líderes sean fuertes y poderosos y que se sobresalgan de todo su entorno por la forma que emplean la fuerza y la violencia. Ni siempre violencia visible, pero una fuerza que obliga a los demás a obedecernos, a entregarnos lo que nosotros queremos en lo personal. Pero cuando miramos al Evangelio tenemos una óptica muy distinta. No tenemos aquí en las palabras de Pedro o en la vida de Jesús un relato de cómo ayudarnos a nosotros mismos, sino que tenemos un valor de entregarnos por los demás. ¿Qué hacemos cuando los principios del Evangelio están en conflicto con los principios de nuestra cultura, de nuestra sociedad, tradición y herencia? Queremos que Pedro aquí utilice una táctica un poco diferente en este pasaje.
Queremos que Él ataque más bien a la institución de la esclavitud, al contrario de lo que Él hace. En vez de atacar una institución que Él no tenía la mínima de una chance de cambiar, Él acepta el hecho de que su sociedad, la vida de los discípulos, de los creyentes a su alrededor, esparcidos ahora en el Imperio Romano, vivían en un contexto en que muchos de ellos eran esclavos y no tenían cómo escapar de esta realidad. Y Pedro mira a esta realidad de la vida y preocúpase en lo que él puede afectar. Él quería afectar la forma en que los discípulos reaccionaran frente a la violencia en sus vidas. De reaccionar de un modo que sigue el ejemplo de Cristo y no seguir el ejemplo del mundo a nuestro alrededor. Pedro era judío, no tenía derechos en el Imperio Romano de reivindicar ningún problema que él veía en la sociedad. No era una democracia y él no tenía derechos de hacer su voz escuchada. Peor aún, estaba viviendo en el contexto de la dispersión, en que los judíos habían sido expulsos de Roma. Jerusalén había sido destruida junto con el templo. Los judíos corridos de Judea, de Galilea y de las ciudades principales del Imperio Romano. Ser judío era ser enemigo del imperio conforme a la palabra oficial. Los cristianos eran considerados simplemente judíos, porque seguían la palabra, el ejemplo, la enseñanza de un judío que había muerto. Y para los afuera del cristianismo y afuera del judaísmo, era una sola cosa. Ser cristiano para el Imperio Romano era ser un judío. Y no veían la distinción, pero sí veían que en muchos casos judíos habían se colocado en oposición a Roma. Y eso es lo que se dio y resultó en la destrucción de Jerusalén. Y Pedro escribe reconociendo entonces que los discípulos esparcidos en todo el Imperio Romano a esa época iban a encontrarse sujetos a la opresión ajena. Esclavos, opresión de sus amos, a veces culpándoles por cosas que no era de ninguna forma su culpa. Con el poder dado por la sociedad, poder político, poder económico sobre los esclavos, poder social sobre ellos, lo podían sujetar a mucho sufrimiento sin que los esclavos tenían cómo reivindicar cualquier control sobre sus vidas. Y Pedro les escribe y dice, cuando ustedes sufren esa violencia que viene a ustedes, primero que lo sufran por hacer el bien, no por hacer el mal. Haga la intención y la dirección de sus vidas en servir a los demás como si ustedes estuvieran sirviendo a Cristo. Es un concepto muy difícil para nosotros, porque miramos más bien a la persona quien está exigiendo de nosotros y queremos responderles
en violencia, porque es así que la sociedad a nuestro alrededor nos indica que deberíamos hacer. La sociedad nos dice que los victoriosos son los que utilizan la fuerza de una forma efectiva, eficaz. El Evangelio de contrapartida dice que el bien dicho por Dios es aquel que no utiliza la violencia, sino que utiliza la fuerza de servir a los demás de buen grado. Ese es el ejemplo que tenemos en Cristo. Él no vino reivindicando para sí sus beneficios. No vino reivindicando para sí consuelo, conforto, las cosas bellas de la vida, sino que vino caminando los caminos, las rutas de tierra, caminando con su gente, ayudando a los que tenían sed, hambre, los que fueron desechados por la sociedad como indignos de amor, de gracia. Vino sirviendo a esa gente. Y cuando le vieron a él con violencia y fuerza, largó mano del poder para contestarles con fuerza y les enseñó una fuerza mayor, la de servir, la de entregar su propia vida para que los demás vivieran. Esa es la respuesta a la violencia que tenemos en el Evangelio. Es a eso que Pedro nos llama. Nos invita a que vivamos de acuerdo a los principios y al ejemplo de Jesucristo, que largó mano de emplear violencia y sustituyó el amor, el servicio, la paz, la gracia como las herramientas propias para que le siguiera. Yo leí mucho cuando era chico los libros de Louis L'Amour que hablaban de los leyendas del faroeste americano, de gente que andaba armado y quien podía más bien sacar su pistola rápida y atacar al otro. Y yo leía entusiasmado de los hechos de estos héroes ficticios y cómo usaban y empleaban su violencia de forma positiva. Pero tardé años en reconocer que al final de las historias, los héroes tomaban sus armas y los colocaban de lado, reconociendo que un pueblo que hacía héroe de aquellos que tomaban vidas muy rápidamente, no era un pueblo que podía vivir en paz y de forma positiva y tranquila. Que la vida carecía de gente que podía vivir de otra forma, no procurando aprovechar y utilizar fuerza de la violencia, sino una fuerza moral que les daba otra forma de actuar e interactuar para construir una sociedad más sana. Ese es el mensaje de Jesús, que la violencia no construye, sino que destruye. Lo que construye es la gracia, la paz, el amor.
que vivamos de acuerdo al ejemplo de Cristo, construyendo una vida y una sociedad mayor y mejor, por el hecho de la gracia que Dios nos ha entregado en Jesucristo, siguiendo su ejemplo, para que el mundo a nuestro alrededor sea efectivamente transformado. Que así sea en nuestras vidas. Amén.